Vamos con los 60 ejercicios para practicar la diferencia entre el perfecto y el indefinido y sobre todo para practicar las formas del perfecto y del indefinido. Sabemos, lo hemos dicho, que lo más importante es dominar las formas verbales. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, practicar, aprender, repasar. Antes de empezar con los ejercicios, con los 60, vamos a hacer un ejercicio modelo y usarlo para explicar un par de cosas que creo que son interesantes. Número 1. Ejercicio modelo. ¿Has estudiado español hoy? Sí, he estudiado español 2 horas. Perfecto. Mismo verbo en la pregunta que en la respuesta, misma forma verbal. Es lo normal en la comunicación, pero también es verdad que a veces no sucede eso. Y de hecho, en estos ejercicios, en los 10 últimos, vamos a practicar esa situación en la que usamos un tiempo verbal en la pregunta y otro diferente en la respuesta. Lo vas a ver al final. Bien, segundo punto. El hueco que yo dejo para la forma verbal es el mismo para el indefinido que para el perfecto. ¿Qué significa eso? Que esas 3 rayitas o línea continua, según el aparato que estás usando, esas 3 rayitas que tú ves pueden corresponder a 2 palabras si hay que usar el perfecto. En el ejercicio modelo lo puedes ver. He estudiado se corresponde con un hueco solamente. Bien, así no sabes si ahí hay que usar perfecto o indefinido. Ese es el motivo. Bien. ¿Cómo sacar provecho de estos ejercicios? Y esa es la pregunta clave antes de empezar a hacerlos. ¿Cómo sacar provecho? Verbo sacar. En español 1 aprendemos que las cosas que hay que hacer en la casa, entre las cosas que hay que hacer en la casa, una de ellas es sacar la basura, ¿verdad? Muy bien, pues sacamos la basura de la casa, la sacamos de la casa. Después aprendemos sacar una conclusión. Hacemos algo, hay una conversación, hay una discusión y al final se saca una conclusión. Y ahora vemos sacar provecho, ¿sí? Cómo beneficiarnos al máximo de estos ejercicios. Mi teoría es, no estamos ante un concurso de velocidad. Usa el icono de la pausa, según lo necesites. Si ves que no sabes las formas verbales, que vas cometiendo, verbo ir más gerundio, cambio, progreso, avance, vas cometiendo errores, si ves eso, toma el PDF con las formas del indefinido y del perfecto, toma ese PDF y haz los ejercicios, o esos PDFs, y haz los ejercicios mirando las formas y usa los ejercicios para aprender las formas, no pasa nada, ¿sí? Los PDFs están en mi página de internet, gratis, lo puedes descargar, están en miles de sitios, ¿verdad? Vamos entonces a comunicar en español y al final, después de que hayas hecho los ejercicios, nos vemos. ¿Qué comiste ayer? Comí pollo con patatas. ¿Dónde vivió usted el año pasado? Viví en Madrid. ¿Ya han llegado tus padres? Mi madre sí ha llegado, pero mi padre todavía no. ¿No saliste el viernes por la noche? Sí, mi mujer y yo salimos con unos amigos. ¿Quién ha tomado esa decisión? Yo la he tomado. ¿Ha cocinado tu abuela? No, hemos cocinado mi hermana y yo.
¿Habéis leído el periódico? Sí, ya lo hemos leído. ¿Quién bebió la limonada ayer? La bebieron María y Marta. ¿Estudiaste mucho para el examen? Estudié muchísimo, por supuesto. ¿Han pedido ustedes ya la pizza? Sí, ya la hemos pedido. ¿Dónde has puesto mi móvil? Lo he puesto en la mesa. ¿Cuándo comenzaste a trabajar ahí? Comencé en el 2020. ¿A dónde fuiste de vacaciones? Mi familia y yo fuimos a Asturias. ¿Has visto a mi suegra? Sí, la he visto en la cocina hace un segundo. ¿Ya has hecho todos los deberes? No, no he hecho todos todavía. ¿Tuviste que hacerlo todo solo? Sí, lo hice yo solito. ¿Quién ha roto esos cristales? Los he roto yo, lo siento mucho. ¿Dónde fue el concierto? Creo que fue en el auditorio. ¿Estuvo usted en la fiesta? Sí, estuve allí todo el tiempo. ¿Quién trajo ese paquete? Lo trajeron unos chicos jóvenes. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho mi abuela. ¿Dónde has puesto mis lentes? Las he puesto en la silla de la entrada. ¿Viste ayer a mi hermana? La vi 2 veces. ¿Quién ha tomado mi bici? Yo no la he tomado, seguro. ¿Quién trajo esa ropa? Creo que la trajo tu hermano. ¿Pudiste arreglar el ordenador? Sí, lo pude arreglar, pero fue difícil. ¿Has escrito los 4 correos? Sí, los he escrito esta tarde. ¿Quién te dio esos papeles? Me los dio nuestra vecina. ¿Cómo supiste tú eso? Lo supe porque me lo dijo tu jefe. ¿Ha muerto o lo ha matado a alguien? Me temo que lo han matado los ladrones. ¿Has dicho todo a tus padres? Sí, se lo he dicho todo. ¿Dijiste la verdad a tu profesora? Sí, se la dije. ¿Enviaste los regalos a los novios? Sí, se los envié el martes.
¿Quién nos ha dado todo eso? Nos lo ha dado nuestro vecino. ¿Quién te ha traído las flores? Me las ha traído el repartidor. ¿A quién le diste tu moto? Se la di a mi sobrino. ¿Quién te contó que se casan Pepa y Pepe? Me lo contaron ellos. ¿A quién le pediste el móvil? Se lo pedí a mi tía. ¿Ya te han enviado la invitación? No, no me la han enviado todavía. ¿A quién le has regalado los cuadros? Se los he regalado a mi prima. ¿Dónde has puesto tu móvil? Creo que lo he perdido. No sé dónde está. ¿Qué hiciste el viernes por la tarde? Fui al aeropuerto a buscar a mi madre. ¿Qué han hecho ustedes durante el vuelo? Hemos hablado de política y de fútbol. ¿Aprobaste el examen? No, la verdad es que no estudié mucho. ¿Fuisteis al cine el domingo? No, estuvimos en casa de mi madre toda la tarde. ¿Fuiste en tren? No, tomé el autobús. ¿Han ido ustedes en autobús? No, hemos tomado el metro. ¿Has estado en el hospital? No, solo he ido al médico. ¿Lo comiste tú todo? No, le di la mitad a mi hermano. ¿Qué has hecho este fin de semana? He leído una novela apasionante. ¿Has visto la peli que te recomendé? Sí, la vi el sábado pasado. ¿Fuiste de vacaciones a España? No, todavía no he ido de vacaciones. ¿Han comprado ustedes la ropa? Sí, la compramos hace una semana. ¿Cómo te has enterado de eso? Me lo contó tu cuñada ayer. ¿Le diste el sobre a tu vecina ayer? No, pero se lo he dado hoy. ¿Quién ha encendido la calefacción? Ayer la encendió María, pero hoy no sé. ¿Has estado esta semana con la abuela? No, pero ayer hablé con ella por teléfono. ¿Salió bien el viaje? Sí, ha sido el mejor viaje hasta ahora, sin duda. ¿Dónde has encontrado ese dinero? ¿Encontrado? Lo saqué ayer del cajero, es mío. ¿Hiciste el sábado los 60 ejercicios? No, los he hecho esta tarde.
Estupendo, maravilloso, magnífico, has llegado hasta aquí. Y eso tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Estoy seguro de que vas a sacar, de que has sacado mucho provecho de estos ejercicios. Sacar provecho. ¿Recuerdas? ¿Por qué no escribes una oración combinando los dos tiempos verbales? O, ¿por qué no escribes en español, si es posible, tu opinión sobre los ejercicios? Escribe tu opinión en los comentarios, participa, usa tu español. Y así, de alguna forma, completas el ejercicio con una comunicación escrita que es estupenda para este tipo de aprendizaje. Muy bien, ya sabes que hay un grupo de vídeos sobre los tiempos del pasado que si ves que necesitas más práctica y más teoría, ahí los tienes. Nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente lección. Si comentas lo que piensas de estos ejercicios, sabes que te lo agradezco.